Vamos a un tema que ha marcado la agenda en las últimas horas. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió este jueves tras ser convocado por el presidente Sebastián Piñera. En la cita, el mandatario solicitó la colaboración de las instituciones para superar la crisis que está atravesando nuestro país. En esta misma línea, el gobierno pidió al Poder Legislativo celeridad para los proyectos de ley que están presentando. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, bienvenido. Muy buenos días, Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Bien, estamos muy pendientes de todas las noticias y quiero partirle preguntando por esta convocatoria que hizo el presidente ayer del COSENA. ¿Era necesaria? ¿Está bien que haya llamado? Yo creo que era completamente innecesaria. ¿Innecesaria? El presidente de la República primero entregó una cantidad de propuestas en materia de seguridad. La mayor parte de ellas se están cumpliendo. Por ejemplo, él habla de una ley sobre modernización de las policías que ya falta que se apruebe en la sala, no solamente en el... Bueno, que ya pasó, entiendo, a la Cámara. Habla de una ley sobre especialización de las policías que está lista para pasar a la sala. Habla de una ley de inteligencia. Son cosas que están pasando y agrega algunas cosas que francamente pueden ser interesantes. Una ley antisaqueo que en realidad el problema no son las penas a los saqueadores, cuánto se les da, sino que el problema es que los agarren en su asunto. O sea, el tema del cumplimiento de la ley es más complicado que las penas, ¿no? Una ley sobre el delito que agrava el delito los delitos cuando se hacen encapuchados, ¿no? Esas cosas a mí me parecen en general bien, se pueden discutir cada una de ellas. Pero después agregó sacó del sombrero esto que le llamaba el Consejo de Seguridad Nacional y mandó la señal exactamente equivocada. ¿Qué señal mandó a su juicio? Mire, el Consejo de Seguridad Nacional es una por así decirlo, algo que quedó de la Constitución de Pinochet, pero fue reformada ampliamente el año 2006. Es un consejo asesor del presidente de la República y francamente, mirado en perspectiva, alguna negociación hubo para dejarlo en la Constitución con pocas atribuciones. No debería ni siquiera estar en la Constitución. Hoy día es un organismo pero el consultivo, problema es que el ¿no? presidente dijo que sí, es que efectivamente. El presidente dijo varias veces que esto reunía a todos los poderes del Estado. Si todos los poderes del Estado son el presidente de la República, la Corte Suprema, el Congreso Nacional, algunos agregan al Contralor. Los militares no son un poder del Estado. Los militares son un poder, no son un poder, uno de los poderes de primera línea. Ciertamente son por así decirlo, obedientes al presidente de la República. Entonces, ¿para qué consultarle también a las Fuerzas Armadas? Bueno, pues él puede llamar a las Fuerzas Armadas para consultarlas cuando quiera. Un comandante en jefe tiene que ir a una citación del presidente de la República en cualquier momento. ¿Por qué usar ahora el organismo si efectivamente se dice que el presidente se equivocó cuando dijo que estábamos en guerra, ¿no? Porque esto es para la seguridad nacional, es para que el Consejo le diga al presidente está en grave riesgo la seguridad del país. ¿Y no está en grave riesgo la seguridad del país? Yo creo que la seguridad pública está mal, ciertamente. Pero para eso hay que usar las fuerzas de orden. Y el mismo presidente retrocedió en el estado de emergencia. Entonces, ¿qué sentido tiene? Senador, las Fuerzas Armadas no participan, no tienen por qué participar en la seguridad interna, no tendrían por qué haber sido convocadas en esta ocasión, sin perjuicio que yo, muy respetuosamente, creo que no tienen el menor interés en participar. No creo que tengan ningún interés en participar. Senador, ¿esta es una respuesta de alguna manera del presidente al recrudecimiento de la violencia del día anterior, cuando ya estas marchas, concentraciones se han desplazado a sectores del oriente de la capital, han dejado destrozos, saqueos, etcétera? Me imagino que en esa línea también se llama a este organismo, al COSENA. ¿Hay otra forma para el presidente de poder contener lo que está pasando? Ayer entrevistábamos a la vocera aquí, decía que Carabineros está al límite, se están reproduciendo las convocatorias hoy día, hay muchas convocatorias también. Sí. Da la sensación de que estamos en una situación donde las fuerzas policiales están bien sobrepasadas. ¿No puede ir por ahí entonces que el presidente busque como compartir costos, responsabilidades con todos los sectores políticos también? Hay grupos pequeños, ¿no? Yo los he estado mirando realmente desde ayer de bastante cerca, ¿no? Y en realidad la mayor parte de la gente que está en la convocatoria va porque hay convocatoria y hay incidentes, y a veces hasta participa, pero el núcleo central de esto no es un número muy grande de gente. Incluso después de producida la manifestación, por así decirlo, muchos jóvenes siguen circulando por ahí como si estuvieran paseándose por su casa sin problema, no corren a ocultarse ni mucho menos. Entonces yo creo que el problema es cómo atacar bien a los grupos centrales, los ejes centrales de este asunto,
que es un grupo importante de personas que saben qué es lo que están haciendo. Algunos son grupos bastante conocidos, algunos vienen de las barras bravas, etcétera. Ahora, yo creo que en eso lo que falta, desgraciadamente, y es difícil utilizarlo ahora, es inteligencia para saber cuáles son esos grupos, para saber lo que están haciendo y para separar a unos de otros. Entran todos al metro, pero unos lo queman, y otros no participan en el quemar el metro. ¿Cuáles son los que hacen ese tipo de cosas? Para eso se requiere mucho más inteligencia y desgraciadamente no se aceptó algunas modificaciones que nosotros propusimos a la ley de inteligencia, que es la ley, con mucho respeto nuevamente por las fuerzas policiales, uno conoce un detective, conoce un carabinero cuando lo ve hasta a varios metros de distancia, pues. Los servicios de inteligencia tienen que ser... No pasan desapercibidos, dice. No, un buen servicio de inteligencia en un Estado democrático es un servicio civil. Senador. Ahora, y eso no tenemos un servicio civil, y más aún, en la nueva ley de inteligencia, a pesar de que yo presenté una indicación explícita en torno a eso, explícita, que la voy a renovar en sala, se sigue diciendo que para las operaciones, digamos, para recoger información y todo lo demás, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia puede pedir a investigaciones y carabineros que le manden gente. Pues eso no cambia nada, pues. Nosotros tenemos un servicio civil de inteligencia y eso, en todo caso, Carla, no resuelve el problema que usted está planteando, esa es una porque el problema es inmediato, es más de largo plazo. Sí, esa es una tarea pendiente hace rato y bueno, hemos visto también lo que ha costado determinar quién quemó el metro. Hoy día tenemos 2 detenidos, vamos a ver si es que esa hebra es la correcta. Usted cuando estalló esta crisis, durante los primeros días dijo que era partidario de reprimir con fuerza. No, eso yo lo dije antes de que se produjera la crisis, probablemente fue un error decirlo así, pero lo dije cuando todavía no empezaban a saltarse las barreras del metro. Ya, perfecto. Reprimir con fuerza la evasión. Y dije, puede ser necesario eso, pero al mismo tiempo, veamos el problema de fondo. El problema de fondo es el precio, la subida de la tarifa del metro que va a crear problemas. Mi pregunta es solamente para aclarar lo que dije, muchas gracias por la oportunidad. Sí, mi pregunta es cómo evalúa usted el actuar que ha tenido Carabineros, las fuerzas de orden y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, con hartos casos que obviamente preocupan, que están en investigación, pero que nos han alertado. ¿Se están violando para usted sistemáticamente los derechos humanos? Yo no creo que sistemáticamente, pero que han habido violaciones. ¿Usted no cree que sea sistemático? No creo que sea sistemático. Le ha costado muchas críticas, incluso que pida la salida al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Naturalmente, los carabineros son puestos en la calle a hacer lo que saben hacer, y hacerlo de la manera que lo han hecho siempre. Probablemente falta una mucho mayor instrucción y precisión a carabineros de cuándo tiene que hacer cuándo tiene que tomar determinadas medidas. O sea, por ejemplo, es evidente que hay una cosa que es obvia, que es lo que pasó en el Liceo 7, ¿no? Entrar tirando perdigonadas a las alumnas, eso ciertamente es una violación. En otros casos es menos claro cuál es el grado de fuerza que se puede aplicar. Entonces, yo creo que Carabineros está en una situación muy compleja, porque cuando no van, y yo mismo lo he dicho, dice, oye, ¿por qué no vinieron? Estaban asaltando, estaban saqueando y no vinieron. Y cuando van, vinieron y cometieron tales y cuales violaciones. Las dos cosas son ciertas. Hay una especie hay un zapato chino en que se encuentran los carabineros de no saber exactamente cómo actuar, temer que actuar de una determinada manera signifique dejar que hagan lo que les dé la gana y de otra manera signifique perder su trabajo, porque ustedes saben que los echan de inmediato. No es fácil la situación, creo que hay que revisar bien los protocolos con los cuales actúa Carabineros e instruir mucho más acerca de la forma exacta en que tienen que actuar en cada situación, lo cual no es siempre fácil, porque en el medio de la batahola, naturalmente, todo el mundo pierde la paciencia en algún momento. Sí, pareciera ser un consenso eso de revisar los protocolos y la forma de actuar de Carabineros. Vamos a quedarnos bien pendientes, senadora, todo lo que vaya pasando y las medidas que se vayan aprobando, a ver si pasan algunas de las medidas también que presentó ayer el presidente en materia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, gracias. que tenga un buen día.